construye. Posteriormente tuvimos a su compadre, el señor Jimmy Jairala Vallaza. Que anda esquivo. Sí, Anda esquivo. Anda esquivo, ya, su compadre. ¿Esquivo de usted o esquivo de la política? No, ¿cómo va a estar yo esquivo, Carlito? Ya pregunto. Bueno, es como don Jimmy, que es candidato. El esquivo de usted, refiero, o sea que lo No, esquivo de las preguntas. De las que se le preguntas hizo. se la saca. No quiere aceptar que va tercero en la Revolución Ciudadana. Sí, no quiere. Y luego está con nosotros, después de Jimmy, está Vicente. Hemos hecho un pequeño análisis. Mañana los invitamos. Vamos sin comerciales, 2 horas y sin invitados. Solo vamos a hablar de los binomios. Así que Andreita, por ende, no puede estar mañana, estará pasado. Muy bien. Y dejemos claro algo, por cualquier cosa. Ahorita hay precandidatos presidenciales. Todavía no están fijos, todavía no están inscritos. Dejemos eso. Vamos a comenzar esta entrevista y me parecería, Javier, que deben comenzar los amigos que no han estado. Andreita, porque es una dama, una mujer talentosa, y luego el señor Velázquez, que trabaja muy poco. No, sí 2 trabaja, preguntas, señor Velázquez, para que no se lance como el viernes que se lanzó 6. Por favor, don Jaime, adelante. Gracias, mi querido Eduardo, pero le vamos a dar paso a Andreita primero. Qué ¿no? caballero. Sí, Qué caballero, Jaime. No esperaba menos. No esperaba No. menos de un caballero como Jaime, por favor, qué por favor. sabiduría. Vicente, buenos días, bienvenido. Después del anuncio de este fin de semana que vemos más o menos 17 precandidatos, ¿tú crees que el electorado está listo para decidir por una persona o se esperan alianzas en este espacio de proceso? Bueno, primero, Andrea, qué gusto saludarte, Carla, Eduardo, Javier, Jaime, como siempre un gusto para mí estar en la Casa 99. Bueno, yo creo que esa es la radiografía de lo movido que es el ambiente político en Ecuador. No hay nada dicho, creo que simplemente se ha cumplido con un primer paso que establece la ley, que es que quien aspire a ser candidato no solo a la presidencia o vicepresidencia, sino también al Parlamento, debe presentarse en una organización política a un proceso de primarias, de acuerdo según el Código de la Democracia. De acuerdo al calendario electoral, hasta el 3 de octubre deben estar en firme inscritos los binomios presidenciales y de hecho inclusive hasta finales del mes de agosto aún se pueden generar alianzas, lo que llevaría a creo una primera conclusión que cae por su propio peso. Hoy tenemos eventualmente 17 precandidatos posibles, presidenciales o posibles candidatos. No creo que lleguen a ser los 17 y de hecho ya en parte el análisis habla y un poco se empieza a especular por ahí de algunas tendencias que podrían juntarse y lo que también probablemente lleve a que se muevan listas nacionales o listas provinciales de legisladores. Porque las alianzas también pueden ser a nivel local, no solamente a nivel del binomio, claro, sino también de elecciones de asambleístas, exactamente. Pero ¿sabes qué, Andrea? Creo que esto tiene que ser una buena oportunidad para el país para poner sobre la mesa lo de fondo. Y a mi juicio, ¿qué es lo de fondo? Rayar la cancha sobre los temas importantes. En torno a qué debe girar la discusión. Para nadie es ajeno lo que estamos viviendo en materia de inseguridad. Para nadie 30 es ajeno muertos el fin de semana. Lo que estamos viviendo en la falta de oportunidades para una plaza de trabajo. Y yo creo que este proceso, este mes y medio, debe servir también, Javier, Carla y Eduardo y Jaime, para que se pueda discutir al más alto nivel las soluciones de estos temas que nos preocupan a todos. ¿Y por qué digo que debe servir, Andrea? Porque más allá de los afectos, los desafectos y de las ideologías, las posturas políticas, hay gente valiosa en esa papeleta, con capacidad, unos con más, con menos trayectoria pública, privada, y creo que es importante rayar la cancha en la discusión a eso. A ver, los problemas del Ecuador hoy siguen siendo los mismos problemas de la elección de hace un año y creo yo que agravados, definitivamente. No ha pasado absolutamente nada y no pasa por una crítica puntual al gobierno, quiero ser absolutamente claro, es la radiografía que se siente y que se vive. Fin de semana ha sido si brutal. este mes y medio, hasta tener candidaturas en firmes, debe servir para algo, no solo debe servir para que se posesionen nombres que algunos, como el tuyo, ya tienen una trayectoria importante y de respeto, sin duda, sino también que la discusión vaya sobre lo de fondo, sobre qué es lo que vamos a hacer. Ya no podemos seguir perdiendo tiempo. El electorado ecuatoriano ha demostrado, mis amigos, que ha ido cambiando, que ha ido madurando, y esta elección es determinante. Definitivamente es determinante por la postura que tomemos y fundamentalmente yo sí creo que allí todos, los que estamos haciendo que hacer público y ustedes fundamentalmente, que orientan la discusión y la opinión en sus espacios, debemos llevar a que la gente discuta sobre eso.
no solo porque quiere ser candidato, porque piensa que tiene números o porque puede hacer algo, sino efectivamente que discutamos sobre todo y que no sea una campaña monotemática, porque hay algunos que aunque tienen mérito, son monotemáticos, solo hablan de seguridad, solo hablan de educación, solo hablan otros de salud, y aquí los problemas están claros y no los tenemos que inventar, es como en este momento empezar a discutir el agua tibia, ¿no? Creo Exactamente. yo. Lo digo por si acaso con mucha objetividad y también con mucho respeto hacia todos quienes estamos siendo parte de este proceso en este momento. Que es sobre todo el electorado, y como tú dices, creo que hay un elefante en la sala, ¿no?, que apuntar. Muchísimas gracias, Jaime, te cedo el paso, mi querido. Gracias, Andreita. Gracias, Andrea, muy amable. Mi querido Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. La verdad es que, escuchándote, se me viene una duda a la cabeza, y es, ¿el Partido Social Cristiano está dispuesto a hacer alianzas? Hola Jaime, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Lo hemos dicho, nosotros no solo que estamos dispuestos a hacerlas, hemos construido nuestras listas en función de alianzas con movimientos cantonales y provinciales y pudimos construir un plan de trabajo que es el que vamos no solo a inscribir, sino que vamos a empezar a partir del día de hoy a exponer al país. Nosotros tenemos un binomio claro, un binomio consolidado y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ganar una elección y tener un gran resultado, sino para que, a lo que me refería, esas ideas sean parte del debate nacional para construir las soluciones que todos estamos esperando. Reitero, creo que todavía falta en general, no solo en relación al binomio de las 6 aliados, muchísima agua por correr hasta el 3 de octubre y a partir de ese momento pues ya habrá tal vez una solidificación no solo de candidaturas sino también de tendencias, porque hablar de números en este momento creo que es prematuro y ustedes lo saben mejor que yo, lo han visto muchos años. Una encuesta al día de hoy simplemente es una foto momentánea que puede cambiar el siguiente fin de semana y por un hecho extraordinario puede inclusive cambiar lo que para muchos ya es prácticamente una realidad determinada, ¿no? Vicente, es decir, las alianzas están dispuestos, pero están dispuestos a deponer la candidatura de presidente y vicepresidente, es decir, su binomio que no vaya, sino que vaya otro. No, no es un tema que hayamos discutido. Nosotros somos una organización política consolidada y tenemos un binomio que vamos a inscribir. Nosotros vamos a abrir la puerta para seguir dialogando y quienes se quieran sumar a esa posición lo tendrían que hacer. Esa es una respuesta que te doy en función de los diálogos que hemos venido manteniendo durante todo este proceso, antes y durante la primaria, y sin duda alguna, si es que en algún momento alguien quiere sumarse, las puertas están abiertas y claramente tanto el binomio presidencial como ya en este caso la estructura nacional del partido son los competentes para hacer un pronunciamiento en ese sentido. Gracias, Vicente. Adelante, mi querido Javier Segarra. Yo. Gracias, Jaime. ¿De qué manera, doctor Tayano, buen día? ¿De qué manera el Partido Social Cristiano considera que siendo un binomio interno del propio partido y no con otro movimiento pueda reflejar una votación electoral que les permita llegar a captar la presidencia de la República? Buenos días, Javier. Dos temas fundamentales. Lo de fondo. Nosotros no solo nos hemos presentado el día jueves a inscribir un binomio y listas nacionales. Esto ha sido producto de un trabajo realizado durante algunos meses, un recorrido a nivel país que nos permitió inclusive tener en el mes de mayo un primer punto de partida con una Asamblea Nacional en la que se ratificó la decisión de tener un binomio propio con cuadros de la organización política que fueron medidos y valorados. Y este proceso de meses nos llevó a sumar varios actores, gremiales, sociales, activistas políticos también. De hecho, usted hoy puede ver que quienes, a pesar de en otras elecciones no haber participado con nosotros, son parte del tema. Entonces, el plan de trabajo nos va a llevar a ese proceso de apertura y a que tengamos un buen resultado electoral. Punto uno. Y lo segundo, que es lo más importante, ya en la operatividad somos una organización política que tiene una estructura nacional, que se ha venido preparando para enfrentar este proceso y confiamos en cómo nos hemos preparado, con el talento, con la capacidad, con la experiencia y obviamente fundamentalmente con la propuesta que para nosotros es lo fundamental. Tienen ustedes una estructura nacional, pero ¿desde cuándo no han tenido presidente de la República? Hemos tenido participaciones, tomamos decisiones de respaldar dos candidaturas que ganaron. Una cosa es respaldar y otra cosa es tener el candidato. Porque en ese momento no teníamos la coyuntura y decidimos no tener una candidatura pensando en un plan de trabajo, pensando en un proyecto país como lo pensamos, por ejemplo, en el 2021. Lamentablemente las cosas no se dieron como tenían que pasar por muchos factores y hoy es el momento, de cosechar ese trabajo. Yo mismo lo hice. En el 2015 empecé este caminar
formando una escuela de formación política que se llamó La Cantera. Estructuramos cuadros que hoy estamos ya ocupando un espacio en lo público, ideas que las venimos trabajando y reforzando y las vamos a defender, porque al final del día una campaña también es eso, es la presentación de una tesis de solución a lo que estamos enfrentando como país y lo vamos a representar esta vez. Carlita. Vicente, usted, quiero enfocarme directamente, entiendo que usted va a ser reelecto, va a participar por Voy una a ser reelección, candidato ¿sí? nuevamente al ¿Qué provincial. hacer para que la asamblea funcione? ¿Por qué? Porque hemos encontrado varios asambleístas en funciones que, valga la redundancia, no han servido para nada en este país. Han estado planteando incluso derechos políticos para los animales. Cuando la situación del país es crítica, es caótica, no solamente en el tema, y no es por ser monotemática, también en el tema delincuencial, en el tema seguridad. Estamos viendo muchos problemas, temas de inseguridad sociales, la gente no puede pagar, no se ha presentado una ley que proponga, por ejemplo, que los empresarios puedan tener o garantizar con sus bienes una deuda en el IES, en la Corporación Financiera. No veo un trabajo de Asamblea Nacional. ¿Cuál sería una propuesta o qué es lo que usted estaría pensando en esta próxima reelección? Presentar que sea necesario para el país. Carla, primero que gusto saludarla. Vamos a lo de fondo. Y es importante entender aquí la responsabilidad que tienen las organizaciones políticas, porque de acuerdo a nuestro sistema son el motor, el vehículo que permite presentar candidatos y los cuadros. Los cuadros van a ser fundamental. Decía, no hay tiempo para perder y para improvisar. Y sin duda alguna, si decidí postularme a la candidatura esta vez por el Distrito 3, es precisamente por el tiempo de formación, por la experiencia, para poder hacerlo bien. Y el plan de trabajo va a ser fundamental. Y no solo el plan de trabajo de la organización política, Carla, sino ya el plan de trabajo de la Asamblea, que eso implica madurez, implica entender que el país necesita trabajo, gobernabilidad, y un poco lo hemos tratado de hacer. Uno de los grandes desafíos de este Parlamento fue devolverle el trabajo. Al día de hoy, 26 leyes aprobadas, devolverle la tranquilidad y que el enfrentamiento no se dé. Y creo que tuvimos 7 meses de una muy buena producción legislativa, la política entró en juego y el gobierno escogió confrontar con la Asamblea Nacional por estrategia política, marcar la agenda del diálogo de comunicación, y el país no gana con aquello. Pero a pesar de aquello, desde que inició el conflicto, Carla, hemos podido sacar 2 temas importantes abanderados por nosotros, y voy a lo que hablabas en materia de seguridad social. Ya en el año 2021, como bancada legislativa, y fui partícipe en la construcción del proceso, presentamos un proyecto de ley que hoy es ley de la República, que buscaba en materia de seguridad social poner orden. Primero, saber efectivamente cómo está la plata y las cuentas, que haya transparencia y que todos, que somos aportantes, tengamos la claridad de cuánto dinero hay, en qué se está invirtiendo, y no solo en cuanto a las prestaciones, sino también, por ejemplo, la adquisición de medicinas, etcétera. Segundo, de que efectivamente no sea mal utilizado este recurso y vuelva a convertirse en una caja de chica de los gobiernos de turno. Y hay que ir más allá. Y tú tienes razón en ese tema. Tenemos que entender que el momento económico lleva a que hay que generar muchas más facilidades para quienes, aún generando empleo y estando activos, hoy tienen una complicación, y eso es un tema que tenemos que concretar. Y si bien es cierto, el país está lleno de leyes, sobre todo en materia penal, pero me voy a su experiencia, sobre todo su práctica, que es penal. ¿Qué hacer para que la legislación, o para que en este caso, la legislación o la función judicial un poco tenga parámetros? Porque ya nos va a tocar empezar a ponerles parámetros, ya las sentencias, las historias, los allanamientos, ya las sentencias de jueces, las locuras que estamos viendo, ya también, y ojo, no quiero hablar de una intromisión de una función en otra, pero sí de establecer normas. Y cosas ilógicas, como el fin de semana leía que un señor no se dejó robar, atropelló a los ladrones y resulta que ahora el procesado es él. Mire, Carla, usted... ¿Qué crees que como legislador hace falta, sin abundar, sin presentar más y sin agobiarnos de más leyes, que es lo que más tenemos los abogados, conocemos que lo que más hay leyes? ¿Qué crees que necesita presentar o podrías presentar para evitar estas incoherencias que vive el país? Carla, usted como abogante y en su momento, abogada y como abogada litigante en su momento tiene claro cuál es el problema. Y a mi juicio, y aún más hablando de norma penal, ya no hace falta ninguna otra reforma ni más leyes. El problema que tenemos es que la gestión de la judicatura, de los jueces, es paupérrima, y la justicia está en terapia intensiva, y ahí es cuando y usted lo dijo algo importante, no pasa por intrometerse en el trabajo de otra función del Estado, pero la fiscalización de verdad, la responsable, tiene que estar encaminada a que la justicia funcione. Tenemos que primero, en lo básico, que ese Consejo de la Judicatura tenga gente decente, gente capaz, a la altura. No presos. No, es que, Carla, mire, seguimos con el suplente del Consejo de la Judicatura de hace 5 años. ¿Verdad? Tiene que venir un nuevo proceso, oiga, gente de altura. Yo recuerdo, yo era estudiante universitario
cuando después de la Pichicorte, ustedes lo recordarán, se cayó la Corte Nacional de Justicia y se hablaba de la Corte Ideal. Más allá del resultado, que fue mejor que lo que había, fue un escrutinio y un proceso de veeduría nacional que permitió elevar un poco el nivel. La justicia tiene que pasar. Y de hecho, miren todos los problemas que hay en el proceso de renovación de la Corte Nacional. Entonces, ¿a dónde voy, Carla? Hay que fiscalizar de verdad y responsablemente. Primero, si no hay un Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo que escoge, selecciona, sanciona y depura, y se encarga hasta que haya papel, usted ejerce, vaya pues a la corte aquí de la Florida, no hay ni una copiadora, escúchame, no hay luz en una sala de audiencia. Pero además el auto sale y dice, no tenemos papel para imprimir. O sea, usted tiene que llevar el cable. Oiga, imprime. me ha pasado, yo llevo a mis alumnos, yo soy profesor de procesal penal, a una audiencia. Y no me pregunte por qué yo soy medio así temático. O sea, yo tengo en mi maleta mis cargadores, mis cables de red. Tenía un cable de red, no había cable para la audiencia. O sea, yo me saqué, lo tenía ahí, toma. Ahí está, donado para que se dé una audiencia. Entonces, la judicatura tiene que funcionar y a partir de aquello, la fiscalización bien concebida es necesaria y tenemos que hacerlo. Si no, no podemos pensar en resolver el problema de enfrentar a la delincuencia si la justicia Dígame no funciona. una cosa, existe la posibilidad, leyendo y he leído y puede ser que haya hilado muy fino, pero existe la posibilidad incluso de llevar a un juez a juicio político. Bueno, no, imposible no, pero sí deben existir en la ley, yo coincido con usted, mecanismos de sanción y de fiscalización más claras. De hecho, no es descabellado que a cierto nivel uno puede escoger, como pasa en el sistema anglosajón, los jueces al menos, de esa jurisdicción más importante. ¿Y por qué? Porque hoy simplemente al más alto nivel un tema de discusión, pero hasta que todo eso pase, si tenemos un consejo de la judicatura, repito, con gente capaz, decente, de eso se trata. Y con un verdadero proceso de publicidad de lo que hacen y deciden, vamos a cambiar las cosas. Mire, y con esto termino esta inquietud, Carla, pero es que es importante. Yo recuerdo hace 4 meses, Andrea, yo soy integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y llegó el entonces presidente encargado de la judicatura, el doctor Román, a quien lo había conocido, fue mi maestro en alguna maestría que hice hace algunos años en justicia indígena, y le pregunté, quiero que me explique cuál es el criterio reglamentario, porque en la ley no está, o cuál es el criterio que tiene el Consejo de la Judicatura para designar los directores provinciales del Consejo de la Judicatura y los directores disciplinarios, que son importantísimos, que son los que manejan las quejas del ciudadano en el día a día. Y me daba, señor, respóndame cuál es el criterio. No hay. ¿Cuál es? No, es que aquí nos reunimos en mayoría con un informe técnico. ¿Informe técnico de quién? ¿De quién? De recursos humanos. Así. ¿De quién? De recursos. O sea, en esas manos estamos. Eso es lo que tiene que cambiar. Cuando esas cosas cambien, que las podemos hacer en poco tiempo, creo yo que podemos empezar a pensar con una mejor administración de justicia. Lo que pasa es que en ese tema, y yo hablo y hoy día interpreto a la gente, Vicente, la gente detesta la justicia. Sí. Pero es un verdadero, y hay buenos jueces, pero todo lo que vemos, la gente dice, dinamiten esas cortes. Yo les digo, pero no se puede, no se puede generalizar, pero lo que ves es muy malo. Entonces yo coincido que se puede hacer, pero tienes que hacer un cambio de estructura del Estado, porque todos esos a los que vas a sacar van al tribunal contencioso, te ganan y les tienes que pagar. Es que, Eduardo, mira, volverlos a poner y darles un billete. Yo coincido contigo, pero es que no es imposible, no es difícil. Dos temas de fondo. Primero, ¿sí sabes hace cuánto no hay una evaluación de todos los jueces fiscales del país y notarios? Hace 7 años. Sí, por supuesto. Está vencida hace 7 años. Supuesto. Primero tienes que evaluar a todos. Y segundo, abre la puerta para que la gente que está saliendo de la universidad pública privada, vayan. Miren, este ejercicio lo hicimos en el municipio hace ya 16 años con el abogado Nebot. En Justicia y Vigilancia, en el que hay comisarías, y era importante, había que mejorar. Se hizo una convocatoria con todas las universidades del Guayaquil. Los comisarios, los secretarios de esa gran primera camada vinieron de allá. Sí. Gente participó, concursó y los resultados se dieron. Yo creo que es importante voltear la mirada nuevamente a aquello, a darle oportunidad de verdad a la gente nueva. Y escúchame, y en la carrera judicial hay que cumplirla. Hay gente allí que tiene una experiencia, mira, que son asistentes, que son secretarios, que pueden ser jueces, que pueden ser fiscales. Ahí está el talento y no es gente corrupta. Es gente que necesita el espacio, se puede hacer. Simplemente aquí ha faltado voluntad y cerebro. Y yo coincido plenamente contigo, porque cuando se quiere hacer las cosas, se las hace. Cuando no se mete la política y el partidismo. Pero ojalá, porque de verdad que es un tema que a toda la sociedad, y sin Estado de Derecho no hay nada.
Definitivamente. Es lo que estamos viviendo. No va a haber justicia. Mira, leía en un diario importante de Guayaquil, y qué triste noticia, ¿no? De Urdesa. Un barrio icónico donde uno ha caminado y va a comer, que ahora juega el Pepo, él se vende o él se alquila por la vacuna. Cerrado y tapiada las puertas. Eso puede cambiar, y por eso yo quiero regresar como empezamos esta entrevista. Es importante que este mes y medio la discusión se lleve hacia las soluciones. Ya sabemos quiénes son, ya sabes cuál es el cartel, y te repito, a mí me da gusto ver en esa papeleta gente valiosa, a quien conozco, con quien puedo discrepar, con otros aunque no estemos en la misma orilla política, como mi buen amigo Cucalón, pero que sabemos que tiene capacidad, como el mismo Henry Kronfle, como Topic, que es experto en seguridad. Yo creo que es importante en este momento para depurar una tesis de país, y no dejemos de lado lo legislativo, es importante. Yo he visto verdaderamente con asombro y con preocupación algunos integrantes de las listas. Y también Carla me preguntaba algo. Carla, pasa por la responsabilidad. Al menos a mí no se me hubiera a mí no se me hubiera ocurrido postularme como candidato si no sintiera que tengo no solo la experiencia, la formación, la capacidad, las credenciales para hacerlo. Este Parlamento algo mejoró el nivel. Y tenemos que hacer todo lo posible para que el nivel siga mejorando, porque tenemos que llevar la discusión a lo técnico, porque al final del día, Carla, estamos haciendo leyes y un cabo suelto en materia jurídica, tú sabes el daño que hace. Y yo creo que este la mes interpretación puede ser cualquiera. Definitivamente, yo creo que este mes y medio debe servir para que el ciudadano le quede claro cuál es la solución a sus problemas. No le tienes que contar que vive. El problema del metro cuadrado, el problema de la ciudadela, el país, ya sabemos cuál es, y lo importante es que la gente sepa que vote por quien va a resolver eso, porque eso es lo que tenemos que procurar en esta elección. Muy bien, con una pregunta más o dos, Vicente. Te vi ayer en un medio televisivo hablando sobre el tema de lo de la deuda externa y el FMI. Es un tema delicado. Hay gente que cuando presta no le gusta pagar. Y eso es un mal que tiene el Ecuador. Lo que pasa es que una cosa es, yo les voy a recordar que nosotros pagamos muchos intereses con el gobierno chino, pero altísimos, mucho más que los del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el problema del fondo? Que el fondo te aprieta, te pide cosas que le molestan, porque tiene razón, dañan la estructura social del Estado, porque que te suban la de gasolina es los duro, impuestos. Que te suban los impuestos, o sea, pero yo quisiera saber cuál es tu criterio, porque ya vimos que unos dicen que no, los que dicen que no fueron los que le fueron a prestar a China a intereses leoninos, a intereses de Chulco, pero ahora dicen que no. Entonces es una jugada que me parece que nada más es estar en contra de todo lo que está de todo lo que está a favor. El tema es claro y es nuestra postura trabajada y expuesta hace algún tiempo. Primero, hay que pagar, sí, hay que hacerlo de manera responsable, entendiendo de que tienes que renegociar. ¿En qué sentido? En que pagues menos capital, que técnicamente se llama quita de capital, y en que puedas conseguir un plazo distinto y las condiciones de intereses cambien. ¿Por qué? Porque tú necesitas que ese dinero que deja de irse en pago de endeudamiento sea invertido en obra pública, en medicinas. Si no, veamos la radiografía del no pago a prestadores externos y cómo hace un mes una madre arrodillada ante el gobernador de la SUAY clamando que le paguen a la dializadora para que su hija no muera. Eso no se puede dar. Eso es desgraciado. Y obviamente mucho tiene que ver el endeudamiento. Y segundo, que si bien es cierto, los multilaterales te establecen una serie de condicionamientos, jamás las cargas al ciudadano van a ser el camino. De hecho, está aprobado. Revisa las cifras de recaudación de impuestos, y el propio Banco Central nos dijo, la economía del Ecuador está en recesión. Eso no implica que está parada, sino que todo está a la baja. ¿Cuál es la propuesta de nuestro sentido? Tú tienes que hacer una revisión tributaria hacia la baja. Tenemos que volver a llevar el IVA al 12%. Tienes que, en algunos segmentos, irlo inclusive a la baja, como en el turismo, y buscar condiciones para que haya generación y movimiento y puedas cumplir, porque cuando tú recaudas, tú cumples, pero el problema está en el materia de endeudamiento, es que nos seguimos endeudando para manejar más endeudamiento. Ok, aclarado esto, y estamos de acuerdo contigo, porque sí coincido con eso, ya como candidato, explícame en 3-4 minutos qué vas a hacer, qué vas a proponer, cómo vas a hacer que la gente, por qué la gente tiene que volver a votar por ti o por primera vez votar por ti. Bueno, primero, este país necesita trabajo y tenemos que hacer todo lo posible para que haya gobernabilidad. El enfrentamiento inerte, indistintamente de quién sea el presidente, de cuál sea la mayoría de la Asamblea, no puede entorpecer la solución a los problemas del país. Segundo, como experto en materia penal, tengo lista una reforma
que va a permitir que las condiciones de la legítima defensa permitan que los ciudadanos nos defendamos. Carla pone un ejemplo. No pase lo que le pasó a ese como un pobre joven que defendiendo su vida, haciéndolo legítimamente, termina preso y no quienes intentaron matarlo. Tenemos que revisar las condiciones de la legítima defensa. Y tercero, fiscalizar exhaustivamente el sistema de justicia, porque necesitamos jueces y fiscales al servicio del ciudadano y no al servicio de las mafias. Creo que queda muy claro, Vicente. Y bueno, vamos a ver, cuando solamente una consulta, es más una consulta, capaz Andrea también me la puede decir. En las primarias, aparte de binomios, se hizo candidatos nacionales, ¿verdad? Sí, nacionales, provinciales. Pero ya está todo. Ya, a ver, estamos todos anunciados. A ver, ¿qué te manda la ley? Tú tenías que cumplir con el anuncio formal. Ahora tienes X días para poder cargar toda la información al sistema. Hasta el 30 de agosto, si no me falla la memoria, Andrea, pueden generarse alianzas. Y a partir de ese momento se abre el plazo en septiembre hasta el 3 de octubre para el proceso de inscripción. La inscripción arranca el 13 de septiembre. Sí, del 13, correcto. Son las 2 últimas semanas de septiembre y las 2 primeras de octubre, por así decirlo. Pero los partidos y movimientos políticos quedan en sesión permanente, ¿verdad? Sí, nosotros Entonces, al quedar en sesión permanente, lo que queda es la opción, un poco para que la ciudadanía escuche o un poco sepa cómo es este movimiento, porque creen que, por ejemplo, Vicente Tallano es candidato y es fijo, o sea, o Andrea, tú eres fija. Mañana puede pasar que por esta sesión permanente se dé un cambio, la alianzas, impugnaciones después de las inscripciones. Eso sería bueno que lo expliques. Carla, efectivamente, hoy simplemente se ha cumplido con un primer paso quienes aspiramos a ser candidato a alguna dignidad. Esto no está en firme hasta que nos inscribamos y firmamos el formulario y cumplamos con todos los requisitos, no tener inhabilidades, presentar declaraciones juramentadas, etcétera. Porcentaje de jóvenes, porcentaje de paridad de género. De hecho, eso es muy complejo. Un montón de, ha sido súper complejo. Yo he podido participar en la operatividad de hacer esto, y por mandato legal tú tienes que en tus listas tener participación. Por ejemplo, en Guayas tenemos 4 distritos, 2 tienen que estar encabezados por mujeres, 2 tienen que estar encabezados por hombres, y dentro de la lista tienes que llegar a un 50% de participación de personas de hasta 29 años. Entonces, es un tema bastante complejo, y en el caso de una organización nacional como la 6, tienes que hacerlo cuadrar a nivel país. Entonces, es una operatividad bastante compleja. Sin duda, lo interesante en el cuanto a los jóvenes, para nosotros esto es una práctica permanente. Si hay una organización política que siempre tuvo participación preponderante de mujeres y de jóvenes, fue la 6. Y lo bueno, porque tú ves que a nivel nacional se están moviendo cuadros y vamos a tener, de hecho, nuevos cuadros, pero no es una operatividad sencilla. Por eso es que estos tiempos largos, un poco largos, los manda la ley. De hecho, en el proceso anterior, todo esto que se hace en 3 meses lo hicimos en 20 días. Fue muy complicado, pero lo importante es cumplir. Pero yo quiero quedarme con algo primero. Antes, no puedo dejar de agradecerles, como siempre, el espacio que ustedes me brindan. Es que es importante que a partir de ahora tenemos 1 mes y medio para que esas soluciones que el país necesita sean parte del diálogo, que no nos gane el nombre, que no nos gane la alianza. Mire, si mañana los señores de Reto termina con RC, que son lo mismo, que digan que no son lo mismo, y mañana el uno y viene el otro, sin duda es importante. Aquí lo importante es discutir qué, sobre qué, quiénes van, y no nos olvidemos que la solución tiene que estar sobre la persona. De allí mi pregunta, que qué ofrecías, que qué es lo para que la gente vote. Es que al final de aquello, y no solo eso, y la trayectoria, porque sí, hay unos que yo he visto por ahí, me pongo de candidato porque por ahí cargué una bandera, otro porque tengo medio real de pinta, otro porque yo tengo el billete, y eso es lo que pasa, y aunque pueda parecer, y esto, obviamente lo digo desde la seriedad, pero es que, mis amigas y amigos, de verdad, tenemos que buscar la forma de que el nivel de debate en lo político y en lo público suba. Y ustedes aquí por estos micrófonos van a ver desfilar algunos amigos. Sí. Vamos al corte porque da pena. Sí. Los has oído. Sí. Esos no pueden llegar porque están en la lista, están encabezando listas. Es que falta la materia gris. Para que ese nivel de discusión política se dé en la Asamblea, la responsabilidad de los partidos y movimientos sin políticos. Sin duda. Y de los electores. Y de los electores. El electorado, sí, pero, el electorado cada vez es más crítico, y revisa números
y lo vea. Hay muchos que dicen, no, el electorado ecuatoriano Oiga. ha ido subiendo la vara. No lo podemos subestimar. Sí, El electorado- Yo O sea, el digo que el método partido- en plancha tampoco ayuda a castigar y a premiar a aquellos. Entonces, este Independientemente código de la del método democracia de también plancha o está no. hecho para Claro. que entren Si está, lobos por ovejas. si está el payaso y la bailarina, la gente Mire, va a votar. yo les quiero decir algo y todo pasa. A ver, sin duda alguna, si hay algo que tenemos que hacer más adelante, porque no es parte del problema esencial, Andrea, y hay que revisar nuevamente el sistema de participación política. Primero, las primarias en este curso son una mentira. Es una farsa. Totalmente. Son una mentira. Peor la virtual. Son una mentira. Mire, son una mentira y hay que buscar que funcionen. Pero no todo está perdido. Ujú. Aquí lo importante es que quienes vayan a llegar lleguen con las cosas claras y que haya tiempos. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer en materia de seguridad? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y al menos en líneas generales, ¿cuánto va a costar? Porque hoy estamos enfrentando una guerra al crimen organizado que en teoría todos estamos pagando con nuestros impuestos y que no vemos los resultados. ¿Y sabe qué? Yo no lo he visto y no sé si ustedes vieron cuál es el plan de trabajo y el punto de partida. En materia de seguridad me refiero. Y esta campaña tiene que servir para eso. Así como también qué vamos a hacer en materia de endeudamiento externo, qué vamos a hacer en materia de seguridad, qué vamos a hacer con el sistema de seguridad social para que no sigamos teniendo los problemas de que los prestadores externos no están pagados cuando se está pagando. ¿Me explico? Yo creo que el debate hay que llevarlo hacia allá y quienes lo sepan exponer, quienes puedan conectar con el electorado, sin duda alguna van a resultar electos y van a tener un gran resultado. Solamente para acotar algo, ¿cuántos años hemos hecho esto, Javier? Ya 21 años va a cumplir el diálogo. Vicente ha estado como actor y usted también, Carla. Y también ¿verdad? como entrevistador. Como entrevistador también. Claro, alguna o sea, vez, sí. nos ha tocado. Carla también ha estado del otro lado otro del lado. Vicente micrófono. hizo un programa aquí. Sí. Claro, Eso claro. fue- Ay, Vicente también sí. ha estado O sea, ahí. lo que quiero decir con esto es que durante el diálogo cumple septiembre 21 años y lo vamos a celebrar. Ya van a saber. Pero lo que está diciendo Vicente es la verdad. Aquí vino gente, por ejemplo, con el tema de la tabla, ¿te acuerdas? Hasta gente de las 5 decía que ya que firmemos, por Dios, y nunca pasó. Ya, por decirte un detalle, o sea, y hoy el Que era tema fundamental, era ojo. fundamental, porque de ahí se arma el Oiga, microtráfico. escúchame, es que hay un tema de fondo. Usted y ustedes dos no tienen pues en bando los años que tienen haciendo Sí. opinión pública. Pueden haberse equivocado o no, Así pero es. la seriedad con la que han manejado el ejercicio de su profesión los tiene donde están. Exactamente igual tiene que ser el mundo público, pero porque aquí la gente no lo hace con seriedad. Usted encuentra golondrinas, sí, y hay unos que se emocionan, se desesperan, y yo siempre consigo el mundo público. Hay algunos que son como una especie de Benicio, llegan a ser presidente de golpe. Usted tiene que ir agotando espacios, ganando experiencia, formándose, como les pasó a ustedes, y yo creo que en este momento en esta elección la experiencia va a ser fundamental. En esta elección quienes presenten credibilidad, credenciales y capacidad, no por la edad, sino por lo No, que pues, representan. Claro, y también yo creo que el van a recibir electorado ha respaldo cambiado, ciudadano. creo que Mucho. le ha tocado durísimo al electorado ecuatoriano, creo que ha ido madurando tal vez el acceso Total. a la información y estos ejemplos cercanos como Chile, ¿no? Donde vemos que indistintamente de quién se siente en la silla presidencial, hay un país que vota por un plan de país. Entonces, me invento, Chile quiere ser un país minero que tiene cierto equilibrio con la parte turística en las costas. Indistintamente de quién se siente ahí, es un electorado que exige continuar con ese plan de país. Entonces, para mí el jalón de orejas, más que a los partidos políticos, es al electorado, porque yo creo que no podemos seguir, y hablo como electora, votando por una persona para que en 4 años apague incendios, sino un plan que nosotros decidimos como electores y hay quien lo puede ejecutar. Entonces es un poco el jalón de orejas y el deber también es para nosotros como ecuatorianos. La política pública. ¿Qué queremos hacer con el país? Porque somos número 1 para coger 4 posibles destinos, ¿no? Que muchos no son compatibles. Y ahí es donde vienen los choques. Entonces, hay que ver como ecuatorianos hacia dónde va el Hacia país y dónde escoger va. a alguien que ejecute lo que nosotros queremos que se ejecute. Sí, pero yo soy una convencida de que desde dónde se debe marcar hacia dónde va el país es precisamente desde la Asamblea Nacional. Sin duda. La Asamblea Nacional es la que tiene que poner parámetros, no ponerse a discutir, y entiendo que a veces cuando las mayorías no existen es imposible presentar propuestas que ahonden, y retomando el tema de la función judicial, o sea, sin necesidad de querernos meter o querer que una función se meta en otra función, hay que ponerles parámetros a ciertas cosas. Hay que ver no sé, Oiga, Carla, qué es que no está fiscalización mal. se Mire, hace más. No está mal poner límites. Hay algunos que dicen sí, que la excesiva reglamentación. No. Hoy más que nunca necesitamos eso por el momento que estamos viviendo. se cumpla Y la mientras usted reglamentación. menos oportunidad le da a la discrecionalidad a un administrador de justicia, las cosas van a estar más claras. Sin duda,
tienen que cambiar en el tiempo, pero hemos como que retrocedido. Sí, señor. Y el estado de descomposición de la justicia nos lleva a que tengamos esa camisa de fuerza clara, y sin duda alguna, el que no cumple no solo tiene que ser separado, tiene que ser investigado y procesado penalmente. Falta esa decisión, pero lo que pasa es que aquí los que tenían que hacer eso están en las rejas, están tras las rejas. Muy bien. Cuando Sí, se sí. beneficia a los intereses de los ecuatorianos sería mucho mejor. Así es. Agradecerte, Vicente. A ustedes. Gracias por estar aquí. Andreita, Carla, Javier, Jaime, querido, que está en el otro lado, está en la sala de redacción. Estuvieron a primera hora todos nuestros compañeros: Verónica Landeta, Alberto Quintana, Casa llena. Bolo San Martín, el señor Daniel Solórzano. ¿Trabajó el señor San Martín? San Martín. Más o menos. Sí. Bolito, Él pobre es mi la liga- Bolito, es la dejen en liga- paz, es la Bolito. liga de Freddy Ehlers y de Huguito Sánchez. Amargado. Qué El horror. pretexto Ese han es sido el- los la liga. partidos del fin de semana. La liga. Los vagoncios, pues. No son vagonzos, tienen un título, son ociólogos. Ah, ya, Donde va qué el bien, sociólogo qué bien. Huguito Sánchez, O son- San Martín. O son horror. inspectores de atmósfera. Es verdad. Esos La que se prensa enferman y no están corrupta. enfermos. Eso. Así es. Vea eso. A ver, Segarra le operaron la Un apéndice. En 10 días tuve aquí el señor un granito ahí en el ombligo, un lunar, 20 días. 20 días. Así que bueno. Vicente, gracias A por ustedes. estar. Hablamos Gracias, largo. doctor Tellano. Nos vamos. Un abrazo. Nos topamos en el Diálogo, segunda emisión, a la 1:30 de la tarde. En I99 hemos presentado su programa